Dios le bendiga, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Vamos a hablar de un tema muy interesante en el día de hoy para la edificación de nuestra vida espiritual y como palabra de aliento a aquellos hombres y mujeres, ancianos, abuelos, que el Señor ha levantado como baluarte, como columna sólida en las congregaciones y en la familia. Al leer el libro de Éxodo, capítulo 25, del versículo 1 al 9, donde el Señor le dijo a Moisés que el joven Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Hur, había sido escogido para dirigir la construcción del tabernáculo de reunión y todos sus utensilios, cuyo diseño el Señor le había mostrado a Moisés. Y me vino a la mente el testimonio de un hermano que desde niño su abuelita le iba a buscar a su casa y de la mano lo llevaba con ella a la iglesia. Y allí, aunque pequeño, el Señor le tocó el corazón. Y este hermano recalcó que lo más importante para él fue tener una abuela creyente. No te vayas, quédate hasta el final del video. Ya comenzamos. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. Somos Sembrando la Palabra de Vida. Vemos en la palabra de Dios que habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarla, en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor, como dice el libro de Éxodo capítulo 31 del versículo 1 al 5. Escogió el Señor a Bezaleel, cuyo padre fue Uri, y su abuelo Hur, de la tribu de Judá, llenándole de sabiduría e inteligencia, como acabamos de leer, para la construcción del tabernáculo de reunión. Pero no vamos a hablar de Bezaleel de momento, sino de su abuelo Hur. Añadiré algo y recalco que la Biblia no dice, pero reposa en libros históricos, según el historiador judío Flavio Josefo. Aunque la Biblia no mencione este hecho, era Hur, esposo de Miriam, hermana de Moisés, por lo tanto cuñado de Moisés. La primera vez que se menciona a Hur en la palabra de Dios se encuentra en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios, recién liberado de la esclavitud de Egipto, se vio sorprendido por el ataque injustificado de los amalecitas. Tuvo Hur junto a Aarón que sostener las manos de Moisés para que Israel pudiera salir airoso del ataque perpetrado por Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Redifín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, como dice Éxodo capítulo 17 del versículo 8 al 13. La segunda mención de Hur lo encontramos también en el mismo libro del Antiguo Testamento, donde Moisés, al subir al monte del Sinaí para recibir la palabra de la ley escrita por Dios, delegó a Aarón y a Hur para resolver en su ausencia en caso que hubieran cualquier asunto o conflicto en el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tabla de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarle. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur
están con vosotros. El que tuviere asunto, acuda a ellos. Éxodo 24, versículo 12 al 14. Creo que con estos dos pasajes que nos ofrece la palabra de Dios sobre Hur, se podría definir sin temor a equivocarnos, que a pesar de ser un perfecto desconocido, este varón tenía un perfil de ser un varón de Dios. Ahora pues, vemos que la Biblia dice que Hur, junto a Aarón, apoyando a Moisés y sosteniéndole las manos, cuando cansado no las podía levantar mientras la batalla arreciaba. Si Aarón y Hur no hubieran estado allí, la batalla hubiera terminado en derrota. El desconocido Hur ayudó apoyando y sosteniendo las manos de Moisés, y así Israel salió victorioso en esa batalla. Este hombre llamado Hur no era un líder como Moisés, tampoco un general como Josué, ni un sumo sacerdote como llegó a ser Aarón. Sin embargo, echó una mano cuando el líder lo necesitó. Podía sostener las manos y eso hizo. Además, debido a esa acción, llegó a ser un hombre de influencia entre el pueblo de Dios. Al delegar Moisés en Hur y Aarón su autoridad mientras él se encontraba en la presencia de Dios. Era Hur una de esas personas que a menudo pasa inadvertida dentro de nuestras congregaciones. Personas que están dispuestas a ocupar el segundo lugar, a orar en secreto, a llevar la carga de la iglesia junto a los pastores, sin esperar nada a cambio. Personas leales en las que se puede confiar son columnas, sin saberlos mucho, que sostienen tanto a los ministerios como a la iglesia. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 5, y cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y haciendo volar mi imaginación y pensando en estas cosas, tal vez al regresar Hur del collado, donde estuvo largas horas sosteniendo las manos cansadas de Moisés, cansado él también por el esfuerzo realizado, ya dentro de su tienda, probablemente reunida con su familia, contaría a los suyos lo sucedido en lo alto del collado, encontrándose entre ellos su nieto Bezaleel, atento y orgulloso de las hazañas realizadas por su abuelo. Vemos que la palabra del Señor nos da una promesa muy bonita que dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio 4:9. Ya que los abuelos pueden parecer anticuados, pero son quienes te enseñan al estar en el presente y quienes más pueden aportarte y te educan para el futuro. Y el presente vivido por Hur, al compartirlo, eso lo creo, que fue el futuro que Bezaleel vivió, porque el Señor, fijando los ojos en Bezaleel, decidió que fuera el nieto de Hur quien construyera el tabernáculo de reunión para encontrarse con su pueblo. El Señor nos dice en el libro de los Salmos capítulo 18 versículo 20: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Vemos como la palabra del Señor nos dice en el libro de Éxodo capítulo 38 versículo 22: y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Por lo que, volviendo al principio de esta reflexión, doy gracias a Dios por la abuelita que, llevando de la mano a su nieto, hizo que éste conociera al Señor. Terminando este tema, el Señor nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 17, porque corona de los abuelos son los nietos. Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Déjanos un fuerte like para que YouTube
lo promueva. Nos vemos mañana si el Señor no ha venido por su iglesia o si no hemos partido con el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.